hermanos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a presentarles el reino planta, un reino muy interesante, de muchas cosas para aprender. Pero antes de poder iniciar esta presentación, voy a pedirles que me acompañen en la lectura de este salmo. Salmo 104, versículo 14 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios es quien hace crecer las plantas en este planeta. Él ha creado sistemas y métodos para que las plantas puedan seguir existiendo, y es Él quien las protege. Gracias a que Dios cuida las plantas, nosotros podemos tener alimento en nuestra mesa. Es por eso que te voy a invitar a que me acompañes a orar. Oremos. Eterno Dios que moras en los cielos, gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias por crear a las plantas y por permitirnos alimentarnos de ellas. Te pedimos que ahora nos ayudes a poder estudiar este hermoso tema y que sea tu Espíritu quien nos instruya en el mensaje de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos alumnos, cada rincón de esta naturaleza tiene un mensaje para tu vida, y el día de hoy vamos a ver qué mensaje tiene Dios para ti a través de las plantas. Te estoy presentando a Teofrasto. Él fue un griego, discípulo de Aristóteles, que en estas épocas es considerado el padre de la botánica, y con él se iniciaron estas clasificaciones. Vamos a ver algunas características del reino planta. La primera característica es que las plantas van a presentar células eucariotas. ¿Qué es una célula eucariota? Una célula eucariota va a presentar un núcleo definido, va a presentar una membrana nuclear, y dentro de esa membrana nuclear se va a encontrar el ADN. Segunda característica, y es que estas plantas van a producir su propio alimento. A través del proceso de la fotosíntesis, las plantas van a fabricar glucosa, y de esa glucosa cada una de sus células se va a alimentar. Siguiente característica, son multicelulares y van a presentar tejidos especializados en todo este ser vivo. En su pared celular van a presentar un polisacárido llamado celulosa, y como última característica van a presentar una gran variedad de seres vivos en este grupo. Gran variedad de plantas en este grupo vamos a encontrar. Vamos a ver entonces que en el reino planta se va a subdividir en dos grupos generales. Tenemos las plantas sin semillas y tenemos las plantas con semillas. Estos van a ser los dos grupos grandes que podemos encontrar en el reino planta. El video de hoy solamente voy a hablarte sobre las plantas sin semillas. Vamos a ver cuáles son las características y cuáles son las formas de esas plantas sin semillas. Y ya en el siguiente video de la siguiente semana estaré presentando las plantas con semillas, cuáles son sus características y cómo podemos identificarlas. Entonces, vamos a hablar de estas plantas sin semillas. Vamos a hablar acerca de ellas. En estas plantas sin semillas vamos a encontrar a dos tipos: las briófitas y las pteridofitas. Dentro del grupo de las briófitas tenemos a los musgos y a las hepáticas. Y dentro del grupo de las pteridofitas tenemos a los helechos. Vamos a hablar un poco acerca de las briófitas. En estas briófitas vamos a encontrar a los musgos. Y estos musgos van a tener las siguientes características. Van a ser plantas pequeñas, de color verde, y sobre todo van a tener un tipo de reproducción denominado alternancia de generaciones. ¿Por qué una alternancia de generaciones? Porque van a tener una fase sexual y van a tener también una fase asexual. De esta forma, esas plantas se van a reproducir. En la fase sexual se van a generar gametos, y en la fase asexual se van a generar esporas. Y aquí en esta imagen te voy a presentar. La parte masculina va a denominarse anteridios, y estos anteridios van a formar espermatozoides. Y la parte femenina se va a llamar arquegonios, y estos arquegonios van a estar representados por esta oósfera. Cuando los espermatozoides ingresan
a esta oósfera, se van a formar los esporofitos. Y este esporofito en su cabeza va a tener un esporangio, y en esos esporangios se va a llevar a cabo la fase meiótica. Y en esa fase meiótica se van a reproducir las esporas. Una vez que ese esporangio se abre, las esporas empiezan a ser transportadas por el aire, caen en zonas húmedas y ahí se empiezan a reproducir. Este es con respecto a la reproducción de los musgos. Vamos a ver ahora un tipo de reproducción y vamos a ver las características de las hepáticas. Estas hepáticas van a ser pequeñas, van a ser rastreras también, y van a crecer en lugares húmedos, así como los musgos, pero se le da el nombre de hepáticas porque van a presentar la forma del hígado de algunos animales. Van a presentar una estructura laminar, van a crecer pegadas a la tierra, y como tú puedes observar ahí en la imagen, la forma que van a presentar estas plantas va a ser muy parecida a los hígados de algunos animales. Entonces, con respecto a las briofitas, no te olvides, dentro de las briofitas vamos a encontrar a los musgos y a las hepáticas. Ahora vamos a hablar acerca de las pteridofitas. Y en esas pteridofitas vamos a encontrar a los helechos, a estos helechos. Vamos entonces a hablar de algunas de las características de los helechos. ¿Cuáles serán las características? ¿Cómo se podrán reproducir? De eso es lo que vamos a hablar. Crecen en gran variedad de ambientes, la mayoría en bosques. Y es más, algunas personas tienen estas plantas como decoración en su sala. Y muchas veces ni cuenta se han dado de que son helechos. Porque se les conoce en el mundo comercial como plantas decorativas, como palmeras, ¿no? Así es como uno a veces las pide. Ahora, ¿cuáles son las características de estos helechos? Van a presentar hojas que se les va a llamar frondas. Son hojas compuestas. Y detrás de estas hojas, detrás de estas frondas, van a presentar como que unas bolillas detrás de estas hojas denominadas soros. En estos soros se van a formar las esporas a través de las cuales estos helechos se van a reproducir. Tenemos, por ejemplo, el helecho serrucho. Y estos helechos también van a tener una alternancia de generaciones. Tenemos ahí la primera imagen. Ahí en la primera imagen tenemos al helecho. Luego, en la siguiente imagen vamos a tener al soro. ¿Cuál es el soro? El soro es esa parte crema que tú ves debajo del gráfico verde. Esa parte crema es el soro, y en ese soro se van a contener varios esporangios, y dentro de esos esporangios vamos a encontrar a las esporas. Esas esporas son liberadas y esa espora empieza a germinar. Esas esporas van a germinar y van a formar un gametofito. Esos gametofitos van a generar arquegonios, y esos arquegonios van a formar o van a presentar una parte femenina y una parte masculina. Tenemos ahí a la oósfera que se va a encontrar dentro del arquegonio, y también tenemos al anteridio, que van a formar parte también de esta misma estructura, pero van a desarrollarse en lugares distintos de este prótalo, o también llamado gametofito. Una vez que estos dos se fecundan, se genera el prótalo, o con embrión, pero esta vez diploide, y esto es lo que va a generar el helecho. De esta forma nosotros podemos ver esta alternancia de generaciones. La fase sexual va a generar los gametos, y la fase asexual va a generar a estas esporas. Entonces, estas son las características que nosotros podemos ver en estos helechos. Vamos a ver entonces las partes de estos helechos. Tenemos ahí esa hoja compuesta. A esa hoja compuesta se le va a llamar fronda. Y estos helechos van a presentar un rizoma.
También algunos lo llaman un tallo subterráneo. Pero ahí tenemos ese rizoma y tenemos las raíces, ¿no? Los soros se van a encontrar en el envés de estas hojas compuestas, y en esos soros se van a encontrar los esporangios, y esos esporangios van a contener a las esporas. Aquí te voy a presentar a los soros. ¿Cómo podría yo ver a los soros en el envés de la hoja? Ahí están, son esas bolillas que tú ves ahí. Ese es el envés de la hoja, la parte de atrás, que muchas veces no la podemos reconocer porque es una cara que le da a la tierra. Para poder ver esos soros, tenemos que agarrar la hoja y girarla delicadamente, sin hacerle daño, porque recordemos que también es un ser vivo, creado por nuestro Dios. Bien, hemos terminado por hoy. Solamente te he presentado a las plantas sin semillas, a las plantas que se reproducen sin semillas. Hemos visto a las briófitas y a las pteridofitas. Dentro de las briófitas, a los musgos y a las hepáticas. Y dentro de las pteridofitas hemos hablado de los helechos. Por favor, recuerda lo siguiente: todos somos diferentes, y en esa diferencia se encuentra la riqueza. Aprende a aceptar tus amigos como son. Aprende a aceptar a las personas con sus virtudes y sus defectos. Dios nos mandó a que nosotros amemos a nuestro prójimo y no a que lo juzguemos. Nosotros tenemos que aprender a amar. Eso es el punto principal. Todos vamos a presentar características distintas porque Dios nos ha creado de formas diferentes. En el pasado no vamos a encontrar a nadie que se parezca a nosotros, y en el futuro tampoco habrá nadie que sea idéntico a nosotros. No vamos a encontrar ni en el pasado ni en el futuro alguien que sea exactamente idéntico a nosotros. Somos únicos y tienes que aprender a vivir siendo único. No seas parte del montón. Aprende a ser diferente. ¿Y sabes cómo podemos ser diferentes? Dejando que Dios actúe en nuestra vida. Y Dios nos mostrará el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así como Dios sostiene las plantas, Dios también te sostiene a ti. Las plantas no siembran ni cosechan, pero nosotros valemos mucho más que las plantas. ¿No crees que Dios se preocupará por ti? Claro que sí, tú eres importante para Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo.